Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emiliano Goñat, soy kinesiólogo respiratorio. Vamos a repasar los conceptos de cómo funciona el sistema respiratorio desde la mecánica, ¿sí? La idea es ir de modelos sencillos a unos modelos un poco más complejos, tratando de comprender bien el componente resistivo, ¿sí? La parte de trabajo resistiva y la parte de trabajo elástica, ¿sí? El componente elástico del sistema respiratorio. Para eso, bueno, desarrollamos acá una mesa de trabajo. Lo primero que vamos a repasar va a ser cómo el componente resistivo interfiere o es parte del trabajo respiratorio de los pacientes. Así que tenemos por un lado un generador de volumen, un generador de presión, que es una bolsa Ambu, conectada a un sensor de flujo, ¿sí? Que en este caso lo vamos a usar solo para medir presión. Y tenemos tubos orotraqueales de distintos calibres. Un tubo número 4, un tubo número 6, un tubo número 7,5 y un tubo número 9. Como habrán visto en la charla que está grabada, la resistencia no es otra cosa que la relación que existe entre presión y flujo, ¿sí? O sea que si yo tengo un circuito como puede ser este, un tubo en este caso, el flujo resultante de aplicar una presión en un extremo del circuito va a depender del radio del tubo y de la presión de aplicación, ¿sí? Como ven, la relación entre presión y flujo, o sea la resistencia, es lineal hasta un cierto punto en la que empieza a ser exponencial, ¿sí? Y eso depende de la magnitud del flujo. Lo que vamos a hacer en primer lugar es colocar un tubo habitualmente utilizado por todos, un tubo 7,5, lo conecto al extremo de la bolsa Ambu y lo que vamos a ver, ustedes lo van a ver en la pantalla del soft del FluxMed, es un ascenso de la presión cuando yo aprieto la bolsa Ambu. Cada vez que yo aprieto la bolsa, la presión sube. Si yo aprieto la bolsa más rápido, la presión va a ser de mayor magnitud. Relación presión-flujo. Mayor flujo, mayor presión se genera en el sistema. Si aprieto la bolsa de manera lenta, la presión puede ser hasta quizás despreciable. La resistencia es siempre la misma, porque el tubo está siendo siempre el mismo. Pero depende la resistencia de la magnitud del flujo. Flujo elevado, presión elevada, flujo lento, presión lenta. Presión baja, perdón. Si le cambio la magnitud de la resistencia generando un cambio en el tubo, pasé de un 7,5 a un 4, obviamente ahora el cambio de presión va a ser mayor para un mismo flujo. Por eso sucedería, yo lo podría graficar acá de la siguiente manera. Para un mismo flujo, un mayor ascenso en la presión. Por ejemplo, un tubo 4 podría ir por ahí. Es un ejemplo, ¿no? Para graficar. Yo voy a apretar la bolsa. Fíjense que si la aprieto fuerte, se me va de escala el gráfico de presión. Y de hecho no puedo apretarla a su máxima capacidad, como lo hacía hoy con el tubo 7,5. Si lo aprieto más lento, obviamente la presión es más baja. Pero fíjense que la presión es mucho más alta que con el tubo 7,5. ¿Qué pasó? ¿Cambiamos la magnitud del flujo? No, cambiamos directamente la ecuación de Poiseuille. Pusimos un tubo de un radio muchísimo más chiquito. Si pongo un tubo 9, va a suceder exactamente lo contrario. Yo ahora voy a poder apretar la bolsa bastante fácil y fíjense, con toda mi fuerza la presión sube, pero no sube como con el tubo 4. Esto trasladado al trabajo respiratorio del paciente es bastante fácil de entender. Si el paciente quiere movilizar un flujo espontáneamente de 30 litros por minuto con este tubo, le va a costar muchísimo más que con un tubo de estos, ¿sí? Nosotros en ventilación mecánica, en la terapia intensiva, habitualmente ventilamos pacientes despiertos. Y este tipo de entendimiento de cómo funciona la mecánica del sistema es fundamental. La resistencia de un paciente en ventilación mecánica no solo está determinada por el tubo, sino que también todo lo que nosotros ponemos en serie conectado al circuito genera resistencia, que si el paciente está ventilado de manera pasiva, todo el trabajo lo va a asumir el ventilador, pero si el paciente está en un modo de soporte parcial, como en presión de soporte o en CPAP, gran parte del trabajo lo va a asumir el propio paciente. Tubo, filtro, humidificador pasivo y circuito. Depende del ventilador que tengamos. Bueno, seguimos adelante con el taller. Vamos a seguir hablando del componente resistivo, ¿sí?
Tenemos armado el mismo modelo de recién. La única diferencia es que ahora, en lugar de utilizar un ambú como generador de flujo, voy a utilizar una máquina que bien podría ser un ventilador de críticos. En este caso es una mesa de anestesia. Lo único que yo le pido a la mesa de anestesia es que ponga un flujo fijo y conocido y constante a través del tubo, para que yo les pueda graficar esto que estamos diciendo, el impacto que tiene el flujo en la presión de trabajo del ventilador o de la persona en el caso de la ventilación espontánea. Así que no se concentren en cómo está programada la máquina, porque no es el objetivo de la charla. El objetivo es solo poner un flujo fijo y conocido y mirar los cambios de presión en el tubo. ¿Dónde lo tienen que ver? Ustedes lo van a ver en el monitor del flux, en la pantalla del flux que están viendo en este momento. Tienen en la curva de arriba la curva de flujo y la curva de abajo en rojo la curva de presión, ¿sí? Lo que yo hice ahí es poner un flujo fijo, constante, una determinada cantidad de veces por minuto, ¿sí? No importa eso porque es la programación que me permite la máquina. Son aproximadamente 40 litros por minuto si no me falla la vista. Lo que yo quiero que vean es que esos 40 litros por minuto que pasan por acá y van al aire, generan una presión en el tubo, en las paredes del tubo y en el circuito de unos 55 centímetros de agua, ¿sí? Y que esa presión se sostiene durante todo el tiempo que el flujo está pasando por acá, ¿sí? Cuando el flujo deja de pasar por acá, la presión cae. O sea que toda esa magnitud de presión que ustedes están viendo ahí está siendo generada solamente por el flujo que pasa a través del tubo, ¿sí? Porque de este lado no hay nada, no hay una bolsa, no hay un pulmón. O sea que todo el flujo que pasa, toda la presión que se genera es una expresión del componente resistivo. Es esto, ¿sí? En este caso yo tengo puesto un tubo 7, perdón. La relación presión-flujo es esta, ¿sí? Yo pongo un flujo, supónganse, de 40, se genera esta presión fija, por eso es estable. Le saco la presión, le saco el flujo y la presión cae. Yo, sin tocar el ventilador, voy a poner un tubo más grande ahora, un 9. El mismo flujo debería generar más o menos presión. Bueno, miren el cambio tremendo en la magnitud de la presión. El mismo flujo genera mucho menos presión. ¿Cómo puede ser? Claro, porque el calibre del circuito, del tubo, ahora es mucho mayor, ¿sí? La ley de Poiseuille. Imagínense que si el ventilador, para poner 60 litros por minuto, genera una presión acá de, como en el ejemplo anterior, 50 centímetros de agua, la persona, en el caso de la ventilación espontánea, para generar la misma ganancia de flujo, tiene que poner la misma presión, pero con sus músculos, ¿sí? Imaginen el impacto que tiene ventilar con flujos con tubos tan pequeños, una persona que ventila espontáneamente. Ahora lo que hacemos es poner un tubo más pequeño, un tubo número 4, lo que sería este tubo de acá. Bueno, acá dice 6, pero es un tubo número 4. Fíjense, el mismo flujo, yo no toqué la mesa, como ahora la magnitud de la presión que ustedes ven en el soft es muchísimo más alta, ¿sí? El mismo flujo genera mucho más presión, solo porque el calibre del tubo es más pequeño. Yo ahora lo que voy a hacer es cambiar el flujo. Vamos a poner un flujo más bajo. Fíjense cómo en la pantalla del flux, en la curva verde, ahora el flujo es bastante más bajo, ¿sí? No lo llego a ver desde acá, y es constante. O sea que hago pasar un flujo constante por el tubo. Fíjense cómo la presión ahora es mucho más baja de lo que era con el flujo anterior, ¿sí? O sea que el flujo, obviamente, también impacta en la resistencia, ¿sí? Si bien la resistencia va por acá, los flujos decrementales o incrementales afectan la presión de trabajo. Si el trabajo lo hace el ventilador, toda la presión la pone el ventilador, no hay problema. Si ese trabajo lo tiene que asumir el paciente, podría llegar a ser poco tolerable para el paciente y podría fatigarse o manifestar intolerancia. Bueno, ahora nos toca la parte del componente elástico, la otra parte del sistema respiratorio. El aire, nosotros inspiramos generando presión negativa con nuestros músculos inspiratorios. El gas atraviesa primero toda la parte resistiva que veíamos recién, ¿sí? Y parte del esfuerzo que hacemos es para vencer esa resistencia, y después se tienen que empezar a hinchar los pulmones, a ganar volumen, a deformar, ¿sí? Los pulmones y la caja torácica son una estructura elástica, como vimos en la charla. Que sea elástica quiere decir dos cosas. Primero, que cuando uno le aplica una presión distractora a la estructura se deforma.
Y segundo, que cuando le saca la presión distractora, la estructura vuelve a su volumen de reposo. Deformo, saco la presión distractora, la estructura vuelve a su volumen de reposo. Deformo, saco la presión distractora y la estructura vuelve a su volumen de reposo. La magnitud de la ganancia de volumen va a depender de varias cosas. Primero, de la característica propia de elasticidad que tenga la estructura, pulmón y caja torácica. Y por otro lado, de la presión de aplicación, ¿sí? La presión de aplicación en ventilación espontánea la hacemos nosotros con nuestros propios músculos, y en ventilación de soporte total la hace la máquina que ventila al paciente. En ventilación manual la hace la mano que insufla los pulmones. Pero siempre es lo mismo, la presión de aplicación va a ser la determinante de la ganancia de volumen, en relación a las propiedades elásticas propias que tenga el sistema. Vamos a conectar entonces el AMBU al modelo de pulmón, que es un modelo que intenta representar un solo compartimento con una caja torácica, que sería la estructura de afuera, y un fuelle adentro, ¿sí? Lo que vamos a ver es que siempre que yo genere un cambio en el volumen, la presión en el sistema, como ven en la pantalla del flux, aumenta hasta que yo dejo de meter volumen. Y si yo no lo dejo salir ese volumen, la presión se estabiliza, como están viendo ustedes ahí. Y acá en el ejemplo, el volumen está puesto adentro. Cuando yo saco la mano, saco la presión distractora, la estructura vuelve a su volumen de reposo. Si yo pongo menos volumen, la presión a la cual llega el sistema es menor, porque tiene menos volumen adentro. Esto que estoy representando no es más que lo que ustedes bien conocen, que es la curva presión-volumen del sistema respiratorio. Esta la conocen mejor o más que la curva D, que relaciona la resistencia, presión con flujo. Volumen y presión. La curva, yo la grafiqué lineal, representa la curva de una persona sin colapso, ¿sí? La relación entre volumen y presión es lineal, y la relación determina la complacencia. O sea que la complacencia que yo estoy tratando de mostrar acá no es otra que esta línea que va por acá. Cuando pongo un volumen, se genera una determinada presión. Si pongo más volumen, la presión aumenta. Si pongo menos volumen, la presión baja. Es lo mismo que veíamos recién acá. El volumen como determinante de la presión en el sistema respiratorio. El mismo modelo elástico que veíamos hoy, ahora conectado a un ventilador. La idea es que ustedes vean cómo el volumen es determinante de la presión que se genera en el sistema. En este caso tenemos unos 500 mililitros. Fíjense cómo la presión en el flux aumenta a la medida que va entrando el volumen. Cada vez que se aumenta la deformación de la estructura, la presión aumenta, por supuesto, porque es una estructura elástica que se resiste a ser deformada, ¿sí? El sistema alcanza su máxima presión al final de la inspiración. En este caso al final del cambio de volumen, que es cuando la magnitud del cambio de volumen es la mayor, ¿sí? Fíjense que siempre la presión va a ser incremental y depende del cambio de volumen que se genere. En este caso, el volumen, como siempre aumenta, cuando uno insufla una estructura, la presión siempre aumenta. Si yo cambio el volumen, pongo más volumen, van a ver que la presión va a aumentar. La presión al final de la inspiración. Fíjense que la morfología de la onda es siempre la misma, porque la estructura es siempre la misma, pero la presión pico resultó ser más alta. Si yo aumento más todavía, en el próximo ciclo, fíjense que la estructura se insufla siempre por la misma relación, pero ahora llega a un pico más alto. ¿Por qué? Porque el volumen aumentó. En vez de ponerlo acá, lo puse acá al sistema. Entonces, la presión que se genera en el sistema depende del cambio de volumen que uno le quiera generar y de la complacencia propia que tenga la estructura, determinada por la elasticidad de la caja y del pulmón. La complacencia no es otra que la relación que hay entre volumen y presión. Y es, en este caso, en este ejemplo, esta que está acá. Podría venir por acá o podría venir por acá, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. Si tengo una estructura que tiene una relación presión-volumen, o sea, una complacencia de esta magnitud, para generar el mismo cambio de volumen que se generaba en esta estructura, ahora hay que aplicar una presión más alta, ¿sí? O sea que la complacencia es determinante de la presión de trabajo. Muy bien, en ventilación mecánica pasiva, toda la presión de trabajo la hace el aparato. En ventilación espontánea, toda la presión de trabajo la hace la persona. Vamos ahora a generar un cambio en la complacencia del pulmón, que es este que tenemos acá. Este sistema nos permite cambiar la elasticidad. ¿Cómo? Acoplando o desacoplando una serie de resortes que tiene.
Ahí le puse estos dos resortes. El sistema va a pasar de tener 50 de compliance a tener 20 de compliance. Entonces le vamos a poner un cambio de volumen conocido. Vamos a mirar la pantalla del flux y vamos a ver qué pasa. No sé si alcanzan a apreciar que ahora la linealidad por donde va subiendo la presión es distinta. La pendiente de la curva es de mucho mayor magnitud. Sería esto que está acá. Este sistema que estamos insuflando es el de la derecha. El que insuflábamos hoy es este que está acá. Es un ejemplo, por supuesto, no quiere decir que sea ese puntualmente. No solo cambia la magnitud de la presión pico, sino por dónde asciende la pendiente. Mientras ustedes están mirando, les voy a sacar los resortes para que lo vean mejor. Le saco un resorte. Claramente, la pendiente es distinta y el pico también va a ser distinto. En el ciclo anterior era 30 y ahora fue de 24. En el próximo ciclo le voy a sacar el otro resorte. Y la magnitud vuelve a cambiar tremendamente. ¿Sí? La pendiente y la presión pico, que hoy fue de 24, ustedes la ven arriba en el soft y ahora fue de 15. ¿Sí? Eso no es otra cosa que me fui desplazando por sistemas distintos. Un sistema se insufló por acá, el otro se insufló por acá y el otro se insufló por acá. La compliance de las personas es volumen dependiente, o sea que va cambiando a la medida que va entrando el volumen. Esto no es el objetivo, meternos mucho en esto, pero lo vamos a graficar. La compliance de sus pacientes hace esto. Cambia a la medida que va entrando el volumen. ¿Sí? Aumenta el volumen, la compliance va cambiando. O sea que la deja de ser lineal. El mismo cambio de volumen ya no va a generar siempre el mismo cambio de presión como en este pulmón que está acá, que es un elemento mecánico. En el sistema respiratorio el mismo cambio de volumen va generando gradientes de presión distintos. ¿Sí? Puede ser mayor o menor, de acuerdo a en qué parte de la curva estoy poniendo la ganancia de volumen. Bien, volvemos al modelo lineal, a la curva lineal. Quiero que vean el efecto que tiene la PIP sobre la ganancia de volumen en el sistema. Uno, al sistema al modelo y a nuestro pulmón y al de los pacientes, le puede hacer ganar volumen de dos maneras. Dinámica, con volumen corriente, ¿sí? O estática, con PIP. Yo ahora le voy a poner PIP al pulmón, no importa cuánta. Y quiero que vean cuál es el efecto que tiene la PIP en un sistema lineal. Ese es el efecto. El sistema vuelve a un punto de reposo, pero que es sostenido por la válvula exhalatoria del ventilador. No vuelve a su volumen de reposo. ¿Sí? Fíjense cómo está predeformado. Aloja una determinada cantidad de volumen. ¿Cuánto volumen? ¿Depende de la PIP? Sí, pero más depende de la complacencia del sistema. ¿Sí? Si yo le puse a este modelo 10 centímetros de agua de PIP, supónganse que está por acá, este modelo va a ganar con esa presión una determinada cantidad de volumen. ¿Sí? Otro modelo que tenga una complacencia más baja ganaría con la misma presión menos volumen. ¿Sí? Y el sistema respiratorio de las personas, que no es lineal, por supuesto, y que es volumen dependiente, la PIP va a ganar mayor cantidad de volumen o menor cantidad de volumen para un mismo cambio de presión, depende de en qué parte de la curva presión-volumen se esté desplazando el sistema. Pero el efecto que genera la PIP es este. Bueno, seguimos con el modelo elástico, con el comportamiento elástico. Ahora tenemos dos modelos simples, unidos, ¿sí? En serie. Son exactamente iguales los dos pulmones. Un pulmón es este, el mismo que teníamos hoy, y agregamos este que está acá. Tiene la misma configuración de complacencia. ¿Sí? O sea que los dos tienen la misma relación presión-volumen. Supónganse esta que está acá. La idea es que ustedes vean de manera gráfica cómo los dos pulmones se deforman exactamente igual en magnitud y en tiempo. ¿Sí? Llegan hasta el mismo nivel y al mismo tiempo. Esto bien podría representar un sistema ideal, súper homogéneo y lineal. Ahora lo que yo voy a hacer es cambiar la elasticidad de uno. La complacencia, le vamos a cambiar la curva a uno de los dos.
Lo que quiero que vean es cómo la deformación de los dos es claramente distinta. El volumen que está poniendo el ventilador es exactamente el mismo, pero ahora los dos pulmones reciben volúmenes muy distintos. El pulmón de su derecha recibe un cambio de volumen mayor al pulmón de su izquierda. Si yo saco el resorte, ahora van a ver cómo aquel pulmón se deforma menos de lo que se deformaba hoy. ¿Por qué? Porque ahora están recibiendo los dos la misma cantidad de volumen. Si yo lo colapso a este, todo el volumen lo va a recibir el pulmón más distal a mí. Imagínense una situación de neumotórax, por ejemplo. ¿Por qué sucede eso? Porque estoy ventilando en volumen control, ¿sí? Al ventilar en volumen control, la máquina va a poner 1000 mililitros, como yo le dije ahora, haya lo que haya del otro lado. Si tiene que hacer más presión para hacerlo, lo va a hacer. Ahora quiero que nos refiramos a la curva del flux. Fíjense, con los dos pulmones con la misma complacencia, la presión pico es 13, y miren la linealidad por la que iba. Yo ahora colapso un pulmón, y miren cómo la pendiente del ascenso de presión cambia, y la presión pico también cambia. El objetivo de esta parte del taller es que ustedes vean la heterogeneidad que existe entre los dos sistemas. Nuestro sistema tiene mucho más que dos, tiene 300 millones de unidades con complacencias distintas, y la complacencia es determinante de la ganancia de volumen, ¿sí? Por eso es tan importante entender eso. Ahora, el problema es que nosotros vemos en el ventilador un solo valor de presión, que están viendo ahí en la pantalla del flux. Por más que las presiones y los cambios de volumen de cada sistema que componen el sistema global sea totalmente distinta, yo tengo una información global de todo eso, que es esta que está acá, o la que ven en la pantalla del ventilador. Muy bien. Si yo genero un cambio en PIP, vamos a poner 15 para que sea bien exagerado. Obviamente, si los dos sistemas tienen la misma complacencia, al poner 15 de PIP, los dos van a recibir la misma magnitud de cambio de volumen. Los dos vuelven al mismo punto. Yo ahora le voy a cambiar la complacencia a uno de ellos. La PIP sigue siendo 15, pero fíjense cómo la deformación ahora estática es tremendamente distinta. Si lo quiero llevar a un alvéolo, ¿sí? A un alvéolo ubicado en alguna parte del tórax, probablemente este esté en la base y aquel a la mitad del pulmón. ¿Sí? El cambio de volumen que recibe el de la mitad del pulmón es mucho mayor porque su complacencia es mayor. El cambio de volumen que recibe el de la base es mucho menor porque su complacencia es menor. ¿Cómo podría yo homogeneizar esto? Quitando la gravedad, por ejemplo, sería una manera. O alguna manera terapéutica, que no la vamos a ver ahora, sino que la vamos a ver más adelante. Seguimos con el modelo bicompartimental. Tenemos dos compartimentos que tienen exactamente la misma complacencia, ¿sí? Hemos agregado ahora un circuito entre los dos pulmones. Uno es un circuito que no tiene nada, que solo lo estoy usando de prolongador, y el otro es un circuito que lo que permite es ponerle a este sistema una presión de apertura mínima, ¿sí? Como ven en este caso, el ventilador está poniendo 1000 mililitros de volumen, pero este pulmón no se deforma. ¿Por qué no se deforma? Porque yo con esta válvula le puse una presión de apertura muy alta. Fíjense en la pantalla del flux como la presión pico es de unos 17 centímetros de agua. Y miren la linealidad que tiene. Se está insuflando un solo pulmón. Yo ahora voy a liberar el pasaje de gas, le voy a cambiar el punto de apertura al pulmón de la izquierda. Y vamos a ver qué pasa con la presión pico. Era 18, miren cómo cambió a 15. Pero miren qué interesante cómo el sistema se empieza a insuflar tardíamente.
El primero que se empieza a insuflar es aquel. Los dos tienen la misma mecánica. Los dos tienen 50 de compliance. Recién ahí empieza a cambiar el volumen. ¿Qué estamos tratando de simular acá? Una situación de reclutamiento tidal, reclutamiento cíclico. Dos pulmones con la misma compliance, pero puntos de apertura distintos. Este es el alvéolo de la base, que el paciente está acostado, tiene la panza hinchada y está colapsado, y que se abre cuando aumenta la presión que lo rodea, ¿sí? Esto es lo que llamamos reclutamiento tidal, y habitualmente como mecanismo de injuria se conoce como atelectrauma. ¿Se ve? Intratidal, el alvéolo se empieza a abrir, y obviamente si el alvéolo se empieza a abrir intratidal, la complacencia del sistema mejora, porque ahora tengo dos pulmones para recibir volumen, no uno solo. Hay una variable de monitoreo y de fisiología que integra las dos variables de mecánica que acabamos de repasar. O sea, el componente resistivo y el componente elástico, que es la constante de tiempo del sistema respiratorio. ¿Qué es la constante de tiempo del sistema respiratorio? Es el tiempo que demora un sistema en cambiar su volumen, ¿sí? Y ese tiempo depende de la complacencia, de la resistencia y del cambio de volumen que uno quiera generar. En este caso está bueno porque se ve muy gráfico. Vamos a analizar la constante de tiempo expiratoria, que es más fácil. Y van a ver que los dos sistemas vuelven a su volumen de reposo en el mismo tiempo. Vamos a ver una vez más. Los dos vuelven en el mismo tiempo. Eso depende, como dijimos recién, de la compliance y de la resistencia. Y del cambio de volumen. Pero yo para el ejemplo voy a dejar siempre el mismo cambio de volumen. Entonces vamos a tratar de analizar los tiempos que demoran ambos sistemas en vaciarse. Como ahora los dos sistemas están perfectamente homogéneos, tienen la misma resistencia y la misma complacencia, el tiempo que tardan es exactamente el mismo. Yo ahora le voy a cambiar la complacencia a uno de ellos. Fíjense cómo se insufla menos, por supuesto, y llega antes a su volumen de reposo. Esto sucede porque la complacencia de este compartimento es mucho más baja y porque el cambio de volumen que se genera también es más bajo. Ahí se ve claramente la diferencia. Vamos ahora a generar un cambio en la resistencia, que es el otro de los componentes que cambian el tiempo de vaciado. Voy a poner un tubo de un calibre más bajo. La idea es que ustedes vean y comparen con el ejemplo anterior. Si la resistencia de los dos sistemas es más alta, el tiempo de vaciado va a ser mayor relativo al tiempo anterior. Fíjense, todo el tiempo que tarda en vaciarse. ¿Por qué? Porque ahora el sistema tiene que expulsar el gas de adentro por un tubo más pequeño. Va a expulsar todo el gas, pero en una fracción de tiempo mayor, porque el flujo va a ser más bajo porque el tubo es más pequeño. Muy bien, ahora vamos a alterar la resistencia de uno de los dos compartimentos. Le voy a poner a este de acá una resistencia mucho más alta. Por un lado va a ganar menos volumen, porque tiene una impedancia más alta. Pero por otro lado van a ver cómo tarda mucho más en vaciarse. No tanto, lo vamos a hacer más exagerado. Vamos a esperar el próximo ciclo. Bueno, ahí se ve claramente, sin querer, cómo tarda mucho más en cambiar de volumen. Se empiezan a insuflar, este menos porque tiene más impedancia. Fíjense todo lo que tarda en vaciarse. ¿Por qué es importante esto? Bueno, nuestro sistema respiratorio está conformado por 300 millones de unidades que tienen complacencia y resistencia distinta.
Consecuentemente tienen constantes de tiempo de llenado y de vaciado distinta. Eso es lo que hace que nuestro sistema sea tremendamente heterogéneo en la distribución del volumen. Hay unidades que ganan más volumen, hay otras que ganan menos, hay otras que no ganan nada. En el sistema del paciente esto está exagerado. ¿Por qué? Porque tienen extremos y sobre todo si tiene ventilación mecánica. Va a tener unidades que van a estar muy abiertas, muy distendidas, con baja resistencia y otras unidades colapsadas por edema de la vía aérea, por colapso pulmonar, por alguna congestión o inundación alveolar. Todo esto hace muy heterogénea la distribución del volumen y por supuesto también altera tremendamente el intercambio gaseoso, que eso lo van a ver en otra clase. Pero la consecuencia de la alteración del intercambio gaseoso, la causa, perdón, es esto que ustedes están viendo acá. Cómo la mecánica afecta la distribución del volumen entre las unidades. Y por supuesto, si yo aumento la resistencia de los dos sistemas y pongo una frecuencia respiratoria un poco más alta, va a aparecer un fenómeno que no hemos visto. Que se llama atrapamiento aéreo. Fíjense como ninguno de los dos, en el tiempo expiratorio que tiene, llega a vaciar todo el volumen que ganó durante la inspiración. Acá se ve mucho más claro y es mucho más marcado el atrapamiento aéreo. En aquel pulmón bastante menos porque tiene menos resistencia. A modo de resumen, hemos repasado el componente resistivo, el componente elástico. La forma de entender esto, a mí me parece la forma más sencilla es referirnos siempre a modelos simples, como vimos hoy, o con el modelo del tubo y el globo, como vimos en la clase. Cada vez que respiramos, generamos diferencia de presión. Esa diferencia de presión genera una ganancia de volumen en el sistema, determinada por la magnitud de la presión que genero, la magnitud de la resistencia y la magnitud de la complacencia. A mismo cambio de presión, resistencias bajas generan mayor ganancia de volumen. A mismo cambio de presión, complacencias altas generan mayor ganancia de volumen. En ventilación mecánica, la presión viene desde acá, viene desde afuera. La presión que el aparato va a poner y que es la que yo voy a mirar en el monitoreo va a depender de la resistencia que tenga del otro lado y de la complacencia que tenga del otro lado. Comprender la fisiología básica resulta fundamental para interpretar correctamente la información que me da el ventilador y programar el ventilador de la mejor manera para cuidar los pulmones del paciente, asegurar la oxigenación y una correcta eliminación de dióxido de carbono.